personas que admiramos a distancia. Admiramos por sus escritos, por su forma de pensar, por su criterio, por su conocimiento, por el mundo donde se desarrolla y el criterio que le ha dado ese mundo. Y una de ellas para mí es Lawrence de Bray. A Lawrence la conozco básicamente por una gran amiga en común, por dos amigas en común, Julia de la Fuente y Consuelo Sáizar. Conozco a tu mamá, que me parece una de las mujeres con una sapiencia, con un análisis de nuestro mundo, de nuestra América Latina, tan agudo, tan importante en estos tiempos. Y por fin hoy te tengo frente a mí, Lawrence de Bray. Por fin una escritora, historiadora franco-venezolana. Y antes de presentar el libro del rey Juan Carlos I, me gustaría que pudiéramos saber un poquito de ti. Yo te quiero presentar con el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Es un honor. Es un honor estar con ellos. Y contigo. Gracias, Lawrence, gracias. ¿Cómo podrías, cuando tú escuchas Lawrence de Bray, qué viene a tu mente? Buena pregunta, profunda. A ver, ¿cómo puedo contestar? Pues creo que nací en una familia comprometida en la política. Uh-huh. Nací con esos genes y ahí intenté seguir mi camino independiente a mis padres. Es por eso que escribí el libro Hija de Revolucionarios, para un poco explicar ese recorrido político mío, personal. Y entonces pasé de hija de revolucionarios a la escritora de las memorias del rey Juan Carlos. ¿Por qué? Porque para mí el rey es el hombre de la transición política. Mis padres eran los de la revolución. Y el rey hizo esa transición después de Franco. Exacto. Y entonces, a la democracia. Y yo que era una manera de oponerme a la revolución de mis padres, ¿no? Eso es la mujer completa, Lawrence de Bray, que además logras a través de ese libro desmarcarte de lo revolucionario, desmarcarte de esa corriente política con la cual creciste, sí, con la cual tu padre defendió muchísimas causas, pero también empezaste a defender las propias. Exacto. Y creo que eso es muy importante en la vida, defender tus propios anhelos, tus propias creencias. No fue fácil, ¿no? Pero tardé un par de años, pero era pasar. Mis padres fueron muy puros, muy entregados, muy excesivos, muy radicales. Y claro, yo busqué otro camino, un poco para sobrevivir, ¿no? Para protegerme del punto de vista personal. Y encontré entonces en el rey una figura que podría encarnar es otro modelo político, ¿no? Otra vía política en mí, exacto. ¿Cuándo fue, Lawrence de Bray, la primera vez? ¿Qué recuerdas de ese día cuando conociste, cuando estuviste, cuando conviviste con Juan Carlos I? Mira, yo ya había escrito una biografía de rey en Francia. 2013, ¿no? Aproximadamente. Exacto. Era en realidad mi tesis de historia que transformé en libro porque Jorge Semprún, otro gran autor español, me dijo que no existían buenas biografías de rey en Francia y que entonces me empujó mucho. Eso fue mi primer libro, ¿no? Y luego la televisión francesa me propuso de hacer un documental sobre el rey y le pedí a Zarzuela una entrevista y me la dieron. Pasé 3 tardes con el rey en Zarzuela, repasando toda su vida, todo su reino, todo su destino increíble, charlando sin ninguna... no pusieron muchas complicaciones, fue como todo muy fácil y 3 días después abdicaba.
O sea que en realidad yo no lo sabía, pero me estaba dando su última gran entrevista como rey. Lawrence, cuando Sí. te das cuenta de eso, qué peso, ¿verdad? Sí, Qué valor. sí, exacto. Y luego, Fue un gran regalo de su parte. y A yo ti, no lo conocía antes, o sea, no, yo escribí mi carta a Zarzuela, al jefe de la Casa Real, diciéndole, ese es el proyecto, un documental para la tele francesa, aquí tienen mi libro, estos son mis padres, y me dijeron, adelante, ¿no? Entonces eso fue mi primer contacto con él. ahora, ¿tuviste este acceso directo al rey para escribir de alguna manera estas memorias Bueno, pasé 2 años con él en Abu Dhabi, como historiadora? claro, para estar cerca de su tono, de su manera de contar las cosas. Está escrito en francés, ¿no? Es su primera lengua, el francés, habla muy bien francés. Y había que pasar mucho tiempo juntos para poder reflejar su personalidad, ¿no? O sea, yo quería que ese libro fuera auténtico, no quería algo políticamente correcto y aburrido. Quería algo que sea su voz, ¿no? Que se podía leer su voz y casi escucharlo leyendo, ¿no? ¿Sentiste que Juan Carlos I en estos 2 años quería contar toda la verdad o que este libro pues también era un intento de reconstruir la imagen su propia imagen ante la historia? Mira, cuando empezamos el proyecto fue claro que él quería hablar de lo bueno y de lo malo, lo que me gustó. O sea, no había... O sea, quería contar la verdad. Quería contar su verdad, su versión. Su verdad, su versión. Su versión de los hechos, lo que nunca había hecho. Y él tenía claro también que ese libro lo escribía para la juventud, o sea, para las próximas generaciones. Él quería dejar su testimonio para la historia. Porque yo no sé si es propio a él o propio a los reyes, que él piensa a largo plazo. Uh-huh. O sea, es una persona que ve a largo plazo, no es como un político que tiene su mandato y quiere otro y no sé qué. No, él ve las cosas a varias generaciones. Me imagino que cuando empezó la transición también, ¿no? Vio como algo a largo plazo. Y tenía claro que iba a ser su único testimonio y que dejaba ahí... En vida. En vida. O sea, no va a escribir otro libro. Y es la primera vez que un rey escribe sus memorias. Es que además eso, los reyes no se confiesan. Los reyes no sabemos lo que hay detrás de un rey. O sea, un rey es una imagen, algo protocolario. Impenetrable. Sí, porque sus discursos... Antibalas. Un poco, exacto. Y ahí había que buscar detrás, ¿no? ¿Qué encontraste en él como ser humano? Sin las ataduras a una monarquía, sin las ataduras a un título, Sí, o sea, mira, ¿cuál es la parte que a ti más? Porque creo que eres una mujer sumamente sensible. Entonces, ¿qué quedó en ti? Hubo un poco de empatía, porque ver a un hombre que yo conocí en un palacio después de 39 años de reino, con todo el protocolo, el equipo que hay alrededor, ¿no? Hay como una máquina detrás. Y un par de años después lo veo en una isla, en una casa, solo, aislado. El contraste es muy fuerte. Él no se queja, es como un camaleón, dice que yo me adapto a todo. Él nació en el exilio y conoció la vida fuera de un palacio y es como alguien, es muy militar, ¿no? Aguanta y no se queja y es así. Pero es verdad que ver eso me emocionó un poco, ¿no? Y luego es una persona muy atenta a los demás. O sea, yo pensaba, tenía esa imagen que los reyes estaban rodeados de gente ocupándose de él, o pendientes de él, o, ¿no? Sirviéndoles y no sé qué. Y no, en realidad es un poco al revés. Él se ocupa de la gente que está alrededor de él, ¿no? Y, hay como Lorenz, qué experiencia es como para ti. opuesto a lo que me esperaba, ¿no? Y además yo había vivido a través de mis padres, porque mis padres trabajaban con el presidente francés François Mitterrand.
y yo estuve ahí, en el Élysée, pasaba mis fines de semana ahí con mi padre, y el protocolo en el Élysée es muy formal, y los presidentes franceses se creen un poco reyes, ¿no? Al final tienen esa cosa que impresiona. Y claro, y ver a un rey de verdad, que es el rey de España. Y que no pinta para rey. Y no juega y no rey. juega a ser rey, exacto. Pues claro, ¿no? te quedas un poco sorprendida. Fíjate que, bueno, quiero decirles, público más inteligente de la radio y la televisión en México, que hoy Juan Carlos I, que tendrá 82 años. 88. 88, vive fuera de España, en Abu Dhabi. Desde 5 años. Sí. Desde hace 5 años. Y hablando con él durante la escritura del libro, me parece importante esta pregunta, Lorenz, para ti, Lorenz de Bray. ¿Crees que vive ahí por decisión propia o porque políticamente ya no tenía espacio para regresar a su país? Mira, él tiene esa preocupación, y será algo de reyes también, que tienen la corona encima de ellos. Es como una religión en realidad, es algo que les mantiene. Y él se va para proteger la corona y su hijo. Y claro, se va para un par de meses en Abu Dhabi, pero 5 años después está ahí porque le hacen entender que hay que proteger la corona y hay que proteger a su hijo, y cada vez que viene a España, pues claro, igual el gobierno, ahora hay una coalición un poco que afronta un poco a la corona, la situación no es fácil para el hijo y él no quiere aún más molestar, ¿no? Entonces, ese sacrificio personal al nombre de la corona, pues igual la hizo su padre. Su padre no reinó y se sacrificó también por la monarquía, ¿no? Déjame ir a anuncios QTF. Qué respuesta, ¿eh? Porque se vive ahí por decisión propia o porque políticamente ya no tiene espacio en su país. Son 2 escenarios completamente distintos. Volvemos, querida Lorenz de Bray, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Pasé por las memorias de Juan Carlos I, Reconciliación, editorial Planeta, más de 500 páginas, que bien vale la pena leer, adentrarte. Y hay algunas fotos son inéditas. De los archivos personales del rey, que no se habían visto. Al final, ¿cómo habla? Esto me pareció un tanto cariñoso. ¿Cómo habla de la reina? Sí, ¿no? Sí, cómo habla de la figura, de cómo había esta confianza con ella, de tomarse un gin, ¿no? De servirse un gin, ella tomaba gin, y cómo las pláticas. Es decir, un hombre que ¿crees, Lorenz, que fue malentendido? Es que creo que los reyes, la gente no los conoce bien. O sea, hay hombres detrás de un rey, ¿no? Ajá. Con sus fragilidades, con sus problemas, pero son hombres al final, ¿no? Y claro, no se conocen, no tienen acceso, la gente no ves, ¿no? Es solo una imagen. Y él sí que le gustaba estar con gente, tenía esa relación directa que le gustaba, pero estaba en representación. Él representa la corona española. Ahí se abrió, ahí contó lo que era ser ese destino tan increíble que es de novela, ¿no? Sí, es de novela. ¿Cuál crees, Lorenz de Bray, como escritora, como historiadora, como recopiladora de toda esta información durante 2 años? ¿Cuál crees que ha sido la mentira más fuerte que se ha dicho Juan Carlos I a sí mismo? La mentira que se contó a él. Yo creo que le costó aceptar que había decepcionado a los españoles. Hay muchos, no todos. Porque la caída fue muy brutal. La caída fue muy brutal.
y yo no sé si lo entendió enseguida. Creo que el proceso fue largo, porque acuérdate que España pasa por una crisis económica, se salta lo de la casa del elefante y del amante. Lo de Botswana. Lo de Botswana. Está en el hospital, acaba de salir de una operación tremenda, tiene muchos dolores que le impide dormir, caminar, tiene que hacer reeducación, o sea, todo eso físicamente, todo eso es difícil. Y creo que aunque él lea la prensa y está al tanto de todo, pues le cuesta entender lo que le cae encima, ¿no? Es que, fíjate, yo como lectora, sí, las personas en el mundo terminan juzgando a un Juan Carlos, al rey Juan Carlos I, por 2 o 3 eventos en su vida. privada. Ya, pero no su vida. Y no la pública. Porque él sí atendió la democracia. Ya. Después de Franco era muy difícil poder llenar los zapatos de la democracia. Bueno, la transición fue un proceso. La transición fue brutal. Fue brutal. Y el golpe de Estado, como acabamos de ver, que han sacado los archivos, después de 45 años, pues se da cuenta que el papel ahí, al minuto 1 del rey, fue fundamental. No es que los españoles salieron en la calle apoyando a la Constitución. Hubo uno y fue él, ¿no? Y fue duro, y duró toda una noche. Entonces sí, yo creo que tuvo un papel político. Y no hay, importantísimo, y no hay tantos líderes después de la Segunda Guerra Mundial que jugaron ese papel tan positivo para la democracia. Y claro, hoy en día, cuando ves que la democracia está maltratada en muchos países, claro, ¿sabe? Que un señor de 88 años diga, bueno, vamos a pasar 2 años escribiendo ese libro porque yo la democracia la construí y sé lo difícil que es construirla y lo fácil que es desconstruirla. Y hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Yo creo que ese mensaje es muy fuerte. Sí, porque pasa por el problema de la crisis o la historia con Corina Larsen. Claro. Pasa por lo de Botswana. Yo comentaba a Lawrence de Bray en un principio en el programa porque tuve un amigo en México que eso hacía. Tú pagas por los elefantes viejos de Botswana y como cazador compras a ese elefante viejo que ya no tiene ningún sentido la estancia de ese elefante dentro de la manada, pagas un dinero importante para cazarlo. Y es legal. Es legal y con ese dinero sostienes a los otros elefantes. Sí, exacto. Pero eso pues los cazadores que lo saben, entienden, ¿no? Pero la opinión pública que no lo sabe se queda con, es un cazador. Exacto. Y ya no es políticamente correcto, porque hace 50 años o 100, bueno, sus padres cazaban, todas las familias reales europeas cazaban y cazan todavía. O sea, también los tiempos cambiaron. Ellos no cambiaron, pero los tiempos cambiaron. Y esa exigencia de transparencia y de juzgar la vida personal para poder juzgar la vida pública, eso también es nuevo. O sea, es de las redes sociales. Pero es un hombre que nació antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, y él entrega la corona a su hijo diciendo para tiempos nuevos, ¿no? Hay que tener hombres nuevos para tiempos nuevos. Él ya no podía, no lo entendía. Se investigaron transferencias millonarias también relacionadas con Arabia Saudita. O sea, Juan Carlos I, Lawrence de Bray, ¿te dio una explicación que realmente justifique esos fondos o es un capítulo que va a ser una zona oscura en su historia? Hablamos hay un en capítulo el libro, entero. Hay un capítulo sobre este hecho. Hay 2 cosas. Hay que se le acusaban en España de cobrar comisiones para el tren de alta velocidad en Arabia Saudita, que era una locura porque hubiera sido cobrar comisiones antes que se abran el mercado, ¿no?
O sea, no sé por qué se metieron los medios españoles en eso y no hubo nada. La justicia ni española ni suiza encontró cualquier cosa contra él. Y luego reconoce que recibió un regalo del rey de Arabia Saudí, su amigo, que es un regalo que fue muy difícil de rechazar. Lo aceptó y lo puso en una cuenta bancaria en Suiza, siguiendo los consejos de algunos banqueros o consejeros financieros que él se fiaba y no hubiera debido fiarse, ¿no? Él lo reconoce. Pero también cuenta que creo que 20 años antes había recibido de regalo de Hussein de Jordania, el rey Hussein de Jordania, una casa increíble en Lanzarote, en una isla de Canarias. Y que él recibió esa casa, ningún español comentó nada, y que luego, como él tenía que pagar muchos impuestos sobre esa casa, no tenía el dinero, entonces la entregó al Patrimonio Nacional, y es ahí donde va ahora a pasar sus vacaciones el primer ministro Sánchez, el jefe de gobierno, ¿no? Entonces... Pero 20 años, nadie empezó a gritar que, ¡ay, qué regalo! ¿Por qué recibe ese regalo? Eso es lo que te quería decir. Eso sí, reconoce que cometió errores, que ese regalo, que era muy difícil de rechazar, lo aceptó para él y su familia, porque hay que saber que la familia real española no tiene ninguna propiedad privada, no tiene nada. No pueden aceptar esos regalos. No pueden aceptar esos regalos y además ellos no tienen ninguna propiedad privada, no tienen patrimonio personal, ¿no? Pero es verdad que son errores, pero que no privados, ¿no? De orden privados, pero que no tienen que hacer olvidar que hizo muchas cosas para el país, que muchos empresarios españoles ganaron mucho dinero gracias a él, que hubo mercados por Hispanoamérica abiertos gracias a él, hasta en China, ¿no? A mí me gustaría, después de leerte, Juan Carlos I, Reconciliación, Editorial Planeta, que se le recordara más como el salvador de la democracia, que eso fue un trabajo sí o sí arduo y hondo, más que como un rey que terminó dañando su propio legado. Ojalá también, fuera así, ¿no? También. ¿Con qué te quedas de él? Tenemos un minuto. ¿Con qué te quedas después de estas más de 500 páginas, 2 años arduos de tu tiempo? Me quedo con la imagen de un hombre que no tiene la noción de riesgo como tú y yo, que cuando tienen una idea en la cabeza va directo y no tiene miedo a todo. Hoy en día tenemos miedo a todo, ¿no? Y tiene una entrega total, o sea, es como una persona entera. Yo me quedo contigo, Ay, con gracias, tu trabajo, Fernanda. Lorenz de Brey. Qué bendición saberte, escritora, historiadora. Mañana la presentación del libro. Sí, a las 5:30. Mucha suerte, a las 5:30 en el club de Industriales. De Industriales, ahí será, a las 5:30 de la tarde. Sáizar. Con Consuelo Sáizar. Cómprenlo, está a la venta, léanlo. Esto es algo que tiene que quedar en la historia de todos nosotros porque habla de la democracia, de lo que nosotros hoy como país no podemos perder. Y habla de todos sus viajes en México, ¿no? Además, tan importantes. Vamos a anuncios, QTF. Gracias, Loren.